Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a grabar la clase de contratos especiales. En realidad yo estuve, lo que vamos a hacer es hacer un repaso de los contratos parte general y iniciar con los dos primeros contratos, contrato de fideicomiso y el contrato de garantía recíproca. En realidad son dos contratos que tienen particularidades por lo que, y si llegamos, vamos a ver, contrato de licencia y de transferencia de tecnología. Pero en realidad no quiero hacer videos demasiado pesados, así los puedo subir a las redes y que quede disponible para ustedes en todas las plataformas. Lo quiero subir a YouTube, al Facebook, lo quiero subir a distintas plataformas, al campus, a distintas plataformas, para que puedan verlo desde la plataforma que les sea más cómodo por si alguna falla en estos tiempos de crisis. Recuerdan que habíamos visto contratos, la parte general de contratos. Voy a hacer hoy un repaso. Lo primero que hicimos cuando vimos contrato, vimos una definición del contrato que está en el 957 del Código Civil y Comercial. Recuerdan que yo siempre les dije, les digo y les sigo insistiendo, Código Civil y Comercial en mano hacen el repaso. No se olviden que, de acuerdo a lo que ya vimos personas. Una cosita. Voy a contestar una pregunta que me hicieron en el Facebook, pero preferí, en nuestro grupo, pero preferí contestarla acá mediante estas clases virtuales, mediante estas grabaciones. Eh, Me preguntaron que habíamos visto, como que habíamos visto muy rápidamente, personas y no habíamos hablado de la gerencia plural. A ver, lo que nosotros vimos, obviamente que no lo vimos, ni todavía lo vamos a ver. Lo que nosotros vimos, recién estamos viendo los sujetos de derecho, del derecho privado. Uno de los sujetos del derecho privado es una persona jurídica. Dentro de la persona jurídica, lo que recién estamos viendo es la personalidad, ¿no? El efecto de la personalidad. Y la gerencia, sea plural o singular, forma parte de la organización societaria. O sea, nosotros tenemos personas físicas y personas jurídicas. Dentro de las personas jurídicas hay una de las personas que son las sociedades comerciales, y dentro de las sociedades comerciales hay distintos tipos de sociedades. Uno de esos tipos es la SRL, y las SRL también tienen un tipo de organización. La administración de la SRL es a través de gerencia, y la gerencia puede ser singular o plural. O sea, todavía nos falta recorrer un largo camino para llegar a la gerencia plural. No lo vimos ni lo vamos a ver. O sea, cuando hablamos de gerencia plural, hablamos de la organización de uno de los tipos societarios. Piense que todavía no ingresamos a sociedades. Recién vimos persona, fíjense, de acuerdo al programa, vimos persona, personalidad, inoponibilidad de la persona jurídica, actos jurídicos, contratos. Vimos someramente empresas, también le hicimos una clase de titular de cátedra sobre empresas. O sea, hoy tendrían que tener personalidad e inoponibilidad de la persona jurídica, tendrían que tener hechos y actos jurídicos más o menos en claro, tienen que tener en claro el contrato, que de acuerdo al 957 es un acto jurídico, de acuerdo al 957 y de acuerdo a toda la doctrina. Esto ya no es de antes del 957 del Código Civil y Comercial, ya lo sabía. Pero tendríamos que tener en claro esto, contratos, y ahora los tipos de contratos. Y sí podemos hablar de las diferencias entre persona jurídica, empresa, sociedades, o sociedades comerciales, si quieren. No confundir una sociedad
una empresa, ni al empresario titular de esa empresa. ¿Se acuerda que cuando hablamos de empresa, ¿de qué hablamos? Hablamos de una organización. Fundamentalmente hablamos de un concepto económico. Cuando hablamos de personas jurídicas, que pueden ser variadas, hay una clasificación que la vimos, que está en el código de personas jurídicas, pero dentro de esa clasificación, una a las que nosotros más nos detenemos, le dedicamos más tiempo, son a las sociedades comerciales, a todos los entes societarios de la 19.550. Y es distinta la persona jurídica, le hace sociedad comercial, el empresario y el fondo de comercio, por ejemplo. Esas diferencias tienen que quedar en claro. O sea, una empresa es una organización económica. Una persona jurídica puede ser la titular de esa organización económica, un empresario puede ser el titular de esa organización económica, y el fondo de comercio es una universalidad de derecho. Eso se los expliqué y se los dejé en un PowerPoint para que lo tengan. Pero esas diferencias sí son muy importantes porque muchas veces se habla con cierta ligereza, como si fuera lo mismo, empresa, sociedad, empresario, y hasta confundimos esos términos, y no es lo mismo. Esto tiene que quedar muy claro. Pero vuelvo, si me permiten, vuelvo al contrato y a la definición. En 957 el Código Civil y Comercial lo define: es un acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear. Fíjense, dos o más partes manifiestan consentimiento para crear, modificar, extinguir relaciones jurídicas. El primer elemento es las dos o más partes que se encuentran manifestando esa voluntad, ¿no? Manifiesta el consentimiento, o sea, la voluntad que se transforma en consentimiento, oferta de contrato, aceptación de contrato, como ahora vamos a ver. Ahí hay muchos elementos para analizar, como cuando un acto es voluntario, se acuerdan que lo vimos y demás, pero bueno, no quiero detenerme demasiado, entonces no nos llegamos. Acá, como dijimos, como acto voluntario, fíjense que una de las cosas que prima, que es la autonomía de la voluntad. Hacer un poquito de agua. La autonomía de la voluntad. Ese es un principio general del derecho, ampliamente aceptado en materia contractual. Pero, sin embargo, si bien prima la autonomía de la voluntad, como bien vimos, tiene un límite, y ese límite es el orden público. Supone que el orden público es la defensa del individuo. La defensa, en general, va en línea con la defensa del más débil. Otro de los puntos vinculados al orden público que vimos es la facultad de los jueces, ¿no? No se olviden que, en definitiva, los jueces son el Estado, ¿no? Es uno de los poderes del Estado, y que en realidad vienen a funcionar como el equilibrio del Estado, la defensa de la Constitución, la defensa de los particulares, la defensa del individuo contra el posible avasallamiento del Estado o el posible avasallamiento de otros individuos más fuertes, ¿no? Lo que el Código deja en claro en el 960, el Código Civil y Comercial, que los jueces no tienen facultades para modificar los contratos, excepto, pero primero deja bien en claro que no tienen facultades, los jueces no tienen facultades para modificar los contratos. Y encima lo dije que sí la tienen a pedido de parte o si afecta al orden público. Después vimos en esta parte general, primera parte, la interpretación, que es también un tema muy importante, el de la interpretación, ¿no? Cómo se interpretan los contratos, que es la parte también
que en general le toca a los jueces o le toca a las partes cuando están negociando, por ejemplo, una desvinculación o negociando alguna de sus cláusulas, una modificación, la extinción del contrato, etc. Y el 1601, que no se aplica para los contratos denominados de adhesión, dice que el contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes, lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, ¿no? Es la intención común que habla. Ahora también dice que cuando por disposición legal o convencional está marcado un criterio restrictivo en la interpretación, debe guiarse por el tenor literal del contrato. Y esto, por supuesto, no es aplicable a los contratos de adhesión. Ustedes sí saben, aunque no hayan podido escuchar la clase anterior, sí saben que los contratos de adhesión son aquellos contratos que tienen esas cláusulas predispuestas, en la cual hay un predisponente de las cláusulas y hay otro que lo acepta, un aceptante de las cláusulas. Si bien es un contrato, obviamente está absolutamente permitido, tiene una interpretación distinta. No existe esta libertad plena para negociar cláusulas y estructurar el contrato libremente. En el proceso de formación del contrato vimos, hay dos momentos clave: la oferta de contrato y la aceptación del contrato. Oferta de contrato, aceptación de contrato, cuando se juntan hay contrato. Al Collana tenemos contrato. Esto lo encontramos en el 971 y 972 del Código Civil y Comercial. O sea que hay contrato cuando concluye, existe contrato cuando hay una aceptación de la oferta de contrato. ¿Qué es oferta de contrato? La oferta de contrato está en el 972 y es una manifestación dirigida a persona determinada o determinable, más que indeterminada, con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer efectos jurídicos de ser aceptada, ¿no? Bueno, no quiero ahondar demasiado porque si no se nos va el tiempo en esta parte general que ya vimos y simplemente es un repaso. Por supuesto que esta oferta de contrato le tiene que seguir una aceptación de contrato, que debe ser plena, la aceptación debe ser plena e incondicional a los términos de la oferta, para que se concluya y pueda decirse que hay contrato, para que se concluya y además de eso, para que surta obviamente los efectos de esa oferta, porque la oferta es obligatoria, de aceptada es obligatoria. Porque en caso de modificar, o sea, en caso, si yo no la acepto lisa y llanamente, si yo modifico alguna condición de esa oferta, estoy proponiendo un nuevo contrato que debe ser aceptado en esos mismos términos. O sea, el aceptante, en vez de aceptarlo lisa y llanamente, modifica las cláusulas, entonces queda en el oferente, en el primer oferente, la plena aceptación de esa nueva oferta de contrato, o sea, esa modificación de contrato. Bueno, luego vimos en este tiempo de masividad uno de los contratos más importantes, o uno de los tipos, modalidad de contratos más importantes. Igual la doctora Mariana Garré les va a presentar una clase que la estaba subiendo ahora. Lo que pasa es que se retrasó un poquito. Le estaba presentando una clase de contratos de adhesión y contratos de consumo. Simplemente se los voy a mencionar. De todas maneras, ustedes saben cuáles son los contratos de adhesión. Lo saben perfectamente. Saben que
El contrato de adhesión es aquel mediante el cual uno de los co-contratantes es el predisponente de las cláusulas, o sea, estructura el contrato y existe la oferta de contrato, son cláusulas predispuestas, o sea, existe un predisponente de las cláusulas y la contraparte lo que hace es aceptarlas o no aceptarlas. Si la acepta, hay contrato denominado de adhesión. Pero se adhiere a esas cláusulas predispuestas. Este es uno de los requisitos principales, que haya cláusulas predispuestas, ¿no? Que está establecido en el 984 del Código Civil y Comercial. Lo más importante del contrato de adhesión no es que el contrato de adhesión tiene una sospecha de ser algo, de ser algo ilícito o algo por el estilo. Ni siquiera podemos hablar de que el contrato de adhesión de por sí es malo, de por sí es abusivo. Esto sería un prejuicio inaceptable, ¿no? En realidad tiene justamente como este tipo de contrato está hecho por grandes empresas, grandes empresarios que se dedican a la contratación masiva, lo que tiene una de las características es la masividad, y otra de las características es que hay uno que dispone las cláusulas y el otro que las acepta. En realidad lo que tienen de lo más importante es la interpretación de las cláusulas, ¿no? La interpretación de sus cláusulas, que tienen una interpretación restrictiva, restrictiva pero en contra del predisponente. O sea que en realidad no son aplicables las reglas del 1061, o sí subsidiariamente, y siempre tiene una interpretación si las cláusulas son ambiguas, la interpretación es en contra del predisponente, ¿no? Esto está a ver si lo tengo acá, en el 957 del Código Civil y Comercial. También tiene otra característica, ¿no? O por lo menos, no sé si es una característica, pero ustedes saben, contratos de adhesión hay muchísimos. ¿Cuáles son contratos de adhesión? Voy a darles algunos ejemplos. Los redactados por las compañías de seguro, los contratos bancarios, contratos de seguros, contratos bancarios, contratos de telefonía. Así hay muchísimos, algunos hechos con consumidores y otros que no, son hechos entre empresas, pero también tienen cláusulas predispuestas. Hay una determinadas cláusulas que se tienen por no escrita y son aquellas que son abusivas. Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, esas son consideradas abusivas y se tienen por no escrita. Las que importan la renuncia o restricción de los derechos del adherente se tienen por no escrita. Vieron que hay cláusulas que dicen como que exime de responsabilidad, bla, bla, al predisponente de estas cláusulas. Esas se tienen por no escrita. Las que por su contenido de redacción no son razonablemente previsibles. Bueno, esas son denominadas cláusulas abusivas. Sobre estos contratos hay un control judicial, pero no se olviden una cosa que es algo muy importante, que el control judicial no puede ser ejercido de oficio. El control judicial siempre es ejercido a pedido de parte. Y ahí está el tema, siempre es a pedido de parte. Y vamos al control judicial. Una de las cosas más importantes en este tipo de contratos, porque realmente este tipo de contratos el Estado no es que está ausente, porque, por ejemplo, los bancos, voy solamente ejemplos, los bancos tienen la superintendencia administrativa del Banco Central de la República Argentina. Las compañías de seguro tienen la superintendencia de seguros. Bueno, y así un montón de estas
de estas empresas tienen la superintendencia del Estado. Y estos contratos en general son aprobados por las distintas superintendencias. Muchas veces en los juicios han alegado que estos contratos no son abusivos porque han sido aprobados por el Estado. Que no debería ser así, pero lo es. Y tanto que el Código Civil y Comercial estableció que la aprobación administrativa del contrato, de las cláusulas generales, no obsta al control judicial. O sea, si el juez la considera abusiva, contraria a derecho, contraria a la Constitución, contraria a las normas, contraria al orden público, el juez la puede dejar sin efecto. O sea, son susceptibles de control judicial porque más que esté aprobadas por la superintendencia, ¿no? Porque esto es algo muy común. Después también vimos, además del contrato en sí, el núcleo, o sea, de toda la negociación contractual, vimos las tratativas del contrato. Las tratativas que son de esas negociaciones previas al contrato. Lo que les voy a pedir es que me digan si los videos se escuchan, los pueden escuchar bien o tienen algún inconveniente. Las tratativas contractuales son muy importantes. Toda esa etapa de negociación tiene valor, especialmente porque es la etapa de la construcción, especialmente interpretativa, porque es la etapa de la construcción del contrato, ¿no? El 990 nos dice que hay libertad de negociación, obviamente que la hay. Hay un deber de buena fe, el deber de buena fe entre las partes, el deber de confidencialidad de la información a la que se tiene acceso en esta etapa de negociación. Y también el valor de las cartas de intención, esas cartas, no se olviden que la correspondencia epistolar de esta época son los mails, los WhatsApp, que tienen este valor, el valor de correspondencia epistolar, ¿no? Las cartas de intención no tienen que estar siempre escritas de manera tradicional, sino que también puede ser por estas vías que les acabo de mencionar. Todo esto, yo lo que les quiero mostrar, que todo esto tiene un efecto. No es que no tiene efecto. Toda esta etapa, las tratativas, previo a la negociación, tiene obviamente un valor. No significa que tengan que de acuerdo a este día sí o sí tiene que contratarse, sino que tiene un valor toda esta negociación, que bueno, hay que analizarlo en cada caso en particular. Vimos también los efectos de los contratos, ¿no? Hay un principio general en el 1021, no me voy a extender en esto porque obviamente que hay mucho para decir, pero bueno, no creo que para estudiantes de las ciencias económicas debamos ahondar demasiado ciertos temas, ¿no? Porque no van a ser abogados, simplemente tienen que entender estos institutos que son muy importantes. Ustedes van a formar parte de negociaciones comerciales, de contratos, de tratativas comerciales, y van a formar parte de contratos y los efectos de estos contratos. El contrato siempre tiene que tener en cuenta que tiene efectos sobre las partes y no respecto de terceros. Este es un principio general del 1021, salvo excepto los casos previstos por la ley. Este principio se llama res inter alios acta, que es el principio que los contratos solo van a beneficiar o van a perjudicar a las propias partes y no a terceros que no participaron en su redacción. Bueno, lo de la interpretación ya lo vimos en el PowerPoint. Volvemos a hablar. Cuando
ustedes ven dos veces en la interpretación de los contratos en el PowerPoint, lo que les debería llamar la atención, porque también eso hace la importancia de la interpretación de los contratos, la importancia del contrato y la importancia de su interpretación. Pero bueno, está en dos momentos lo de la interpretación. El contrato de adhesión, vuelvo al contrato de adhesión, no se olviden que tiene cláusulas denominadas particulares, cláusulas generales y cláusulas particulares. Las cláusulas generales, bueno, son valga la cacofonía o la redundancia, son los que generalmente son las predispuestas. Y las cláusulas particulares son las negociadas. El 986 del Código Civil y Comercial dice que en caso de conflicto entre las generales y las particulares, las que priman son las particulares. Generalmente las cláusulas particulares son las que modifican, interpretan, restringen las generales, ¿no? Y bueno, esto es lo que le quiere dar un poco, le quiere dar primacía es a esas cláusulas negociadas por sobre las que no. Vimos también en el 1076 subsiguiente el Código Civil y Comercial, ustedes van a encontrarse con la extinción de los contratos, la extinción, la modificación, la adecuación de los contratos. Y ahí van a encontrar la extinción, modificación bilateral, o sea, ambas partes lo acuerdan, o la unilateral, por ejemplo, cuando uno decide por X motivo rescindir el contrato. Siempre, en general, casi siempre, el contrato establece la forma de salida de alguna de las partes, ¿no? La forma de rescindir el contrato. Y lo que obviamente, si hay una resolución intempestiva antes de tiempo, la forma de indemnizar al co-contratante perjudicado. Eso es lo que es cuando hablamos de extinción, modificación o adecuación de los contratos, ¿no? Hay también lo que se llama subcontrato y contratos conexos. El subcontrato es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual. Y por ejemplo, hay un caso muy típico, los contratos de alquiler que no prohíben la subcontratación cuando el inquilino alquila ese inmueble, por ejemplo, ¿no? Que bueno, es perfectamente posible hacer esto si no está prohibido. Es el denominado subcontrato. Y después hay otro que son los contratos conexos, ¿no? Que, bueno, el 1073 lo dice, hay conexidad de dos o más contratos cuando se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común. Lo importante es la finalidad económica común previamente establecida. De modo que si uno de ellos ha sido determinante para del otro, para el logro del resultado percibido, esta finalidad puede ser establecida por ley, expresamente pactada o derivado de una interpretación que dispone el artículo 1074, ¿no? Y esto deriva del propio negocio. O sea, hay un negocio que no es concebible un contrato sin el otro. Por dar un ejemplo simple, pero un ejemplo al fin, yo no concibo transferir el fondo de comercio sin poder
transferir el contrato de alquiler, ¿no?, que tengo sobre ese inmueble. Si yo tengo un contrato de alquiler, tengo que poder transferir el contrato de alquiler con el Fondo de Comercio. Si no lo puedo hacer y el contrato, o está vencido el contrato de alquiler y no logro negociar con el propietario, bueno, no puedo transferir ese Fondo de Comercio. Bueno, los contratos de consumo, que yo les dije que lo van a ver con la doctora Garré, acá van a ver que nos vamos a encontrar con una ley, la 24240, y vamos a verlo también, van a encontrarse con la 1092 y subsiguiente del Código Civil y Comercial. Tiene una característica los contratos de consumo, y la característica es que son contratos de orden público, ¿no? Es muy importante, son contratos de orden público y muy importantes porque hacen como trazan una diagonal en el derecho, ¿no? Una suerte de diagonal en el derecho, porque cruza todo el derecho en los contratos de consumo, especialmente el contractual. Por eso son contratos muy importantes, y además porque son de orden público y priman, o sea, está la ley de seguro, la ley de defensa del consumidor, y va a primar la ley de defensa del consumidor porque es de orden público. Si bien, aunque la específica sea la ley de seguro, ¿no?, por lo menos en lo que se contraponen va a primar la de consumo. Bueno, hasta acá podríamos decir que llegamos a contratos, esta parte general de contratos para alumnos de ciencias económicas. Y vamos a empezar con la parte especial. Lo primero que a mí me gustaría ver, hay dos contratos muy especiales, que no son contratos, son contratos muy especiales. Bueno, valga la redundancia, perdónenme, estoy redundante, el de fideicomiso y el de garantía recíproca. El de fideicomiso, porque los dos tienen una particularidad muy especial y muy interesante. El de fideicomiso crea un patrimonio de afectación, y eso es raro en nuestro derecho. Y el contrato de garantía recíproca, en realidad la ley, una de las leyes, ¿no?, pero la ley de promoción industrial, en realidad crea un tipo societario que no está en la ley de sociedad. Ese tipo de societario se llama sociedad de garantía recíproca, con dos socios muy particulares, y vamos a ver dentro de esta sociedad de garantía recíproca el contrato de garantía recíproca. La construcción, el contrato de fideicomiso lo voy a orientar a la construcción, porque va a ser el tema de uno de los grupos, el grupo número 1. Entonces vamos a orientarlo al contrato, a este contrato de la construcción, contrato de fideicomiso orientado, que tiene un par de tips especiales, ¿no? Pero no es que se modifica mucho. Pero la construcción eligió este contrato y tuvo mucho auge, ustedes lo saben, ¿no? Fideicomiso al costo, si van circulando viendo las construcciones, ventas, fideicomiso al costo y demás, hay muchos de estos contratos, hay muchos de estos emprendimientos con estas características. La pregunta, y esta pregunta me la van a contestar ustedes, es ¿por qué la construcción eligió este contrato, ¿no? La primera pregunta dentro de esta misma pregunta sería: ¿brinda mayor seguridad jurídica? Signo de pregunta, no la contesto. ¿Tuvo alguna influencia la creación del patrimonio de afectación? Esta podría ser sí, no,
y la otra por qué. Y seguimos. ¿Qué es el contrato de fideicomiso? El contrato de fideicomiso es una herramienta creada por la 24441, por la ley 24441. Y a partir del 2016, nuestra sociedad y todos, no solo los abogados o estudiantes de ciencias económicas, saben esto, pero en el 2016, porque fue anunciado por la presidenta de la Nación en ese entonces, se sanciona el Código Civil y Comercial, un hito en nuestra cultura jurídica, y se reemplaza artículos de esta ley por los artículos 1666 a 1700. Estos artículos reemplazan del 1 al 16 de la 24441. O sea que si compran no tiene una ley 24441, tiene que ser posterior al 2016. El fideicomiso, el contrato de fideicomiso, es del género contractual. Ustedes lo van a ver con características asociativas, las tiene, porque a veces parece casi una sociedad la que se forma, pero no, es un contrato con ciertas características asociativas. Contrato de fideicomiso inmobiliario. Yo en el PowerPoint, que todavía no se lo subí, pero pienso subírselos ahora, les puse esta definición. Se trata de un negocio jurídico en el cual el fiduciante, primer sujeto, fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria de bienes al fiduciario. Hasta acá, fiduciante, fiduciario. Perdón, al fiduciario, constituyéndose un patrimonio por separado, afectado a la ejecución de un negocio. Hasta acá tenemos fiducia. En realidad, los tres principales sujetos van a ser fiduciante, fiduciario, beneficiario. Por eso es lo que decía, contrato con características asociativas. Y ahora lo seguimos viendo. Fiduciante transmite la propiedad fiduciaria de bienes al fiduciario, constituyéndose un patrimonio por separado afectado a la ejecución de un negocio, en nuestro caso el inmobiliario, y distinto al patrimonio general y personal de aquel, distinto al patrimonio del fiduciante y del fiduciario. Es un patrimonio de afectación especialmente afectado al fin propuesto. Quien lo administra para que ejecute el emprendimiento, según lo establecido en el contrato y en el proyecto, en beneficio del beneficiario o fideicomisario. Esto es, aquellos sujetos que reciben los beneficios de la propiedad fiduciaria o los destinatarios de los bienes fideicometidos. ¿Se entiende? Lástima que no tengo acá un pizarrón, si no se los decía, pero tenemos fundamentalmente tres sujetos. El fiduciante, fiduciario, beneficiario, fideicomisario, que no es lo mismo, pero se identifican en la mayor parte de los casos. Fiduciante transmite la propiedad fiduciaria de bienes, ejemplo, terreno, para que el fiduciario administre esos bienes, construya ese edificio y entregue la propiedad fiduciaria, entregue al final del proyecto, escriture a favor de estos terceros beneficiarios las unidades funcionales asignadas. O sea, fíjese una cosa, nosotros podríamos decir que el fiduciante, creador del negocio, designa al fiduciario, quien lo va a administrar,
de acuerdo a este mandato que existe entre los dos, y va a ejecutar un negocio en favor de los beneficiarios. ¿Va? En realidad es fácil, tiene determinadas características que pueden hacerlo complicado, pero es fácil. A ver qué más ponemos acá. Es una relación contractual asociativa donde prima la autonomía de la voluntad, de esto no cabe duda, constituye entre sus miembros no constituye una sociedad típica y busca disminuir riesgos. Estos son el contrato de fideicomiso. Cuando nosotros, hasta acá, la primera definición o noción que les di era una noción más vinculada al fideicomiso inmobiliario. Pero en sentido amplio, el fideicomiso es un negocio mediante el cual la persona transmite a otra la propiedad fiduciaria de los bienes, en nuestro caso son los inmuebles, con el objeto de destinarlo a cumplir un fin determinado. Esto está 1666 del Código Civil y Comercial, encuentran esta noción amplia del fideicomiso. Y acá para mí uno de los temas más importantes, esta transmisión fiduciaria de bienes. Te vuelvo a decir, lástima, no tengo ¿cómo se llama? Un pizarro. Pero fíjese una cosa, si nosotros tenemos las personas, tienen atributos, y dentro de estos atributos el patrimonio. Estamos de acuerdo, ¿no? Si nosotros tenemos personas que tienen atributos, estos atributos están el patrimonio. Si es un atributo, los bienes, el patrimonio de la personalidad, hay una unidad, el patrimonio es único e indivisible en principio. ¿Por qué? Porque el patrimonio es la prenda común de nuestros acreedores. Yo respondo con todos mis patrimonios frente a mis acreedores. Entonces acá se crea una situación muy especial, donde yo, si soy fiduciante, podría sacar de mi patrimonio determinados bienes y colocarlo en un fideicomiso. Y nada, que no es una sociedad, está creado mediante un contrato, al fideicomiso le doy una entidad contractual, pero le afecto un patrimonio determinado a un proyecto determinado. ¿Está? Esto para el derecho, bueno, tiene sus bemoles, ¿no? Porque yo saqué de mi patrimonio, tampoco ingresó en el patrimonio del administrador ni de los beneficiarios, no está en el patrimonio del fideicomiso, que no es un sujeto, es un contrato asociativo. Por eso le dije, ojo que tiene ciertas características de sociedad, de persona, pero no lo es un patrimonio de afectación. Pero esto tiene, digamos que del contrato de fideicomiso es una de las cosas más importantes, estas que tienen que entender, el patrimonio de afectación. Quizás para un abogado a veces es un abogado con formación de años, antes de las creaciones de los fideicomisos, es más difícil de entender, o es una noción nueva, yo la entiendo perfectamente, ¿no? Pero es una noción nueva que nos genera siempre ciertas dudas. Este contrato tiene dos características fundamentales: la transferencia fiduciaria de bienes y la confianza. Muy importante esto. El patrimonio de afectación. Nuestro sistema jurídico establece el principio general, que ya les decía, el de la universalidad y unicidad del patrimonio.
que estaba en el antiguo 2312 del Código Civil. El principio general derivado a considerar al patrimonio como un atributo de la personalidad, prenda común de los acreedores. ¿Cuál es la importancia de esto? Estos bienes quedan protegidos de la acción persecutoria de los acreedores, no de los acreedores del fideicomiso, de los acreedores tanto de los sujetos del fideicomiso, ¿tá? Sí, porque tanto del fiduciante como del fiduciario e incluso de los beneficiarios, los acreedores no pueden agredir el patrimonio del fideicomiso. Ahora lo vamos a ver. Entonces esto tiene una importancia muy trascendente o trascendente, digamos. Patrimonio por separado. Esto lo vemos en el artículo 1685 del Código Civil y Comercial. Los bienes fideikomitidos constituyen un patrimonio separado, dice 1685. Por favor, léanlo. Yo no saco el código de todo esto para no retrasar la clase. Constituye un patrimonio por separado del fiduciario, del fiduciante y del beneficiario, que es lo que le acabo de decir. Esta es lo más trascendente del contrato de fideicomiso, porque justamente cuando, y fíjense en un negocio complejo para nuestro país como es la construcción, complejo en nuestro país porque, primero, nuestro país es un país de constantes cambios, es un país de alta inflación, un país donde los costos evolucionan de distintas maneras, un país cambiante. Por lo tanto, en 2 años que puede tardar la construcción de un edificio, por ejemplo, la situación de los sujetos que forman parte del fideicomiso puede ser muy variada y los riesgos muchos. Entonces, para justamente que los beneficiarios, o sea, los compradores, digamos, los beneficiarios del fideicomiso, estén más resguardados, se creó esta figura de los bienes fideikomitidos, o sea, del patrimonio de afectación. Por supuesto, acá también está en el PowerPoint y también en 1685 del Código Civil y Comercial, el fiduciario tiene la obligación, obviamente, de contratar un seguro. Yo se los dije, pero se los repito. 1686 nos dice el Código Civil y Comercial que los acreedores del fiduciario, que es el desarrollador, digamos, el que administra de alguna manera los bienes fideikomitidos, los acreedores del fiduciario no pueden agredir el patrimonio de afectación, o sea, el patrimonio del fideicomiso. Recordemos un poco los sujetos del fideicomiso. Cualquiera sea la estructura del negocio, y esto quiero decir, no solo si se trata de un negocio inmobiliario, sino el fideicomiso no se hizo con esta única finalidad, obviamente. Está hecho por una variada cantidad de negocios. Los sujetos del fideicomiso son el fiduciante, el fiduciario y el beneficiario o fideicomisarios. Y vamos a poner como sujetos, aunque no son sujetos del contrato, los terceros, porque los vamos a analizar a los terceros. O sea, ¿quiénes pueden agredir el patrimonio? ¿Quién es el fiduciante?
El fiduciante es el que constituye el fideicomiso, el que construye el fideicomiso, el que lo estructura el fideicomiso. Es el que se compromete a transferir la propiedad fiduciaria de bienes. En general, hay distintas formas de estos negocios, pero en general es el que aporta la estructura, el dinero, los bienes iniciales necesarios, como por ejemplo que podría aportar un terreno, ¿no?, para la construcción de una torre. Es el que da las instrucciones al fiduciario sobre el correcto cumplimiento del mandato. Ahí hay un mandato. Entre el fiduciante y fiduciario hay un mandato que es de características contractuales. ¿Cuáles son las atribuciones del fiduciante? Obviamente tiene derecho a estar informado sobre la marcha del negocio. Primer derecho. Puede solicitar al fiduciario rendición de cuentas. El fiduciario es el que administra, ahora lo vamos a ver, los bienes fideicomitidos. Tiene derecho a exigir el cumplimiento del contrato y frente a su incumplimiento resolverlo. Puede solicitar la remoción del fiduciario, puede disponer la sustitución del fiduciario en caso de que cese. Estas son las atribuciones que tiene. ¿Quién es el fiduciario? Conforme lo expuesto en el artículo 1 de la ley de fideicomiso, es quien recibe los bienes fiduciarios y está obligado a dar cumplimiento con el encargo conferido hasta su conclusión. O sea que el fiduciario, en definitiva, es el que va a desarrollar el negocio, ¿no? El que lo va a ejecutar al negocio. El fiduciante es el que lo construye el negocio, el que aporta el dinero inicial, y el fiduciario es en definitiva el que lo desarrolla, ¿tá? ¿Cuáles son las competencias del fiduciario? Tiene los derechos inherentes al dominio. Puede realizar todos los actos de administración y disposición adecuados para la finalidad del fideicomiso. Se aplica en la relación con el fiduciante las reglas del mandato. Debe mantener por separado el patrimonio fiduciario y obviamente guardar absoluto cuidado en su manejo. Responde solo con los bienes fideicomitidos y debe mantener el dominio de las cosas o la propiedad de los bienes conforme las instrucciones recibidas y establecidas en el contrato. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios no son parte del contrato en principio, pero son la parte fundamental. Son para quien el contrato está hecho. Son terceros a los cuales les realiza una estipulación en su favor. Deben estar individualizados y aceptar la estipulación hecha en su favor. O sea, primero tienen que estar individualizados para evitar cualquier tipo de fraude. Obviamente tiene que haber individualizados beneficiarios. Tiene derecho a la rendición de cuentas, y dispone de acción contra los bienes fideicomitidos. ¿Quién es el fideicomisario? Muchas veces, en general, coincide el beneficiario y el fideicomisario. Es el destinatario final de los bienes. Puede demandar al fiduciario para lograr el cumplimiento de la obligación de suscribir las correspondientes escrituras y está legitimado a pedir rendición de cuentas. Y acá tenemos los terceros, yo les agregué. ¿Quiénes son los terceros? Son acreedores, pueden ser en realidad acreedores de los beneficiarios,
y acaba de depender de quién sea acreedor estos terceros. Acreedor de los beneficiarios, acreedor del fiduciante y acreedores del fideicomiso. Acreedores, si son acreedores del beneficiario, de los beneficiarios, pueden ejercer los derechos sobre los frutos de los bienes fideicomitidos. O sea, en realidad pueden subrogarse en los derechos de los beneficiarios, ¿no? Como acreedores que son, pero no pueden ir contra el patrimonio fideicomitido. No pueden acreedores del acreedores de los beneficiarios pueden ejercer sus derechos sobre los frutos de los bienes. Acreedores del fiduciante no pueden atacar los bienes fideicomitidos salvo excepciones. Los del fiduciante no pueden atacar los bienes fideicomitidos. Los acreedores del fideicomiso, los acreedores por causa en la gestión del fideicomiso están legitimados, sí, a cobrar los créditos contra el patrimonio fiduciario. Eso sí, porque obviamente por la gestión del fideicomiso sí se pueden atacar los bienes fideicomitidos. Bueno, como los contratos de garantía recíproca me van a llevar un tiempo, las clases se las voy a dividir hoy y mañana. En tal caso, la clase de mañana arrancamos sí con contrato de garantía recíproca y seguimos con los otros contratos. Bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos la próxima. Gracias.